La tierra estaba tohu babohu, y había una oscuridad sobre la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar, o más bien vamos a observar que el texto hebreo de Génesis capítulo 1, en el verso 2, el texto hebreo está indicando, diciendo, quizás demostrando que allí había algún tipo de civilización, algún tipo de humanidad antes de Adán, antes incluso de la misma creación, que recién comienza en el verso 3. Y eso es muy importante porque también vamos a demostrar a nivel sintáctico, es decir, a nivel gramatical. Al final del video vamos a demostrar con pruebas que los dos primeros versos de Génesis capítulo 1, esos dos primeros versos no comienzan en la narración hebrea, no son los que comienzan el relato de la creación, de la narración hebrea sobre la creación. La narración hebrea recién comienza en el verso 3 a partir de las formas verbales, narrativas, vayictol o imperfecto con vab conversivo. Repito que recién comienzan en el verso 3, como van acá. Ustedes ven aquí, Bayomer, Bayar, Bayikra, son las formas verbales vayictol específicas y utilizadas para la narración hebrea en la Biblia como tal. Entonces, los dos primeros versos no son la narración hebrea, sino que vamos a demostrarlo al final, que son comentarios de antecedentes, explican qué es lo que sucedía antes de la creación, explica qué es lo que pasaba antes. Para eso el autor ha utilizado construcciones gramaticales hebreas que sirven para comentar un antecedente, es decir, algo que sucedía antes de que se comience a contar una historia. Eso vamos a demostrarlo. Y también aquí la fórmula tohu babohu, porque la fórmula tohu babohu que aparece aquí en Génesis capítulo 1, en el verso 2, esa fórmula tohu babohu es la que permitirá demostrar con facilidad, o por lo menos observar con una mayor prueba, que en el verso 2 había una civilización, un tipo de humanidad, algún tipo de reino rebelde que fue destruido a causa de sus iniquidades, abominaciones, rebeldías. Quedaron tohu babohu, como vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar en el contexto de el profeta Jeremías. Allí se utiliza tohu babohu casualmente cuando al pueblo de Israel se le está advirtiendo, se le está anunciando el juicio que iba a sobrevenir sobre ellos por sus rebeliones e iniquidades. Aparece aquí el texto hebreo de Génesis capítulo 1, verso 1, que dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hoita tohu babohu ve'choshech al pene tehom beruach Elohim merachefet al pene hamayim. Tenemos aquí el tan conocido Bereshit bara Elohim, y la traducción es: en un principio, en un comienzo, Elohim había creado. Ya sabemos con facilidad que Bereshit, la palabra Bereshit, en realidad es el sustantivo Reshit con una preposición be. Aquí no traduce en el comienzo, no traduce en el comienzo o en el principio. Eso varios profesores, autores, especialistas ya lo han explicado varias veces. Hago simplemente mención a esto por ahora para que se lo tenga presente otra vez. Aquí la traducción es en un comienzo, en un principio. No está hablando de la gran creación o del gran inicio o del gran comienzo o del único comienzo. Está hablando de uno de los inicios, uno de los comienzos, Bereshit, en un comienzo, en un inicio. Porque resulta que para poder leerlo en el comienzo o en el principio, se debería leer Bareshit, Bareshit, y no Bereshit, no con E, no Bereshit, sino Bareshit. Así es como se debería leer para poder traducirlo en el comienzo o en el principio. Es decir, la preposición be debería tener una vocal larga, kamet, que son las vocales características del artículo determinado que preceden a los sustantivos que comienzan con una consonante resh, como es reshid. Bereshit simplemente traduce en un comienzo, en un principio.
No está hablando de que ese es el gran comienzo o el único comienzo, es uno de los comienzos, uno de los principios. En un comienzo, en un principio, Elohim había creado. Nótese que el verbo bará, popularmente lo traducen como creó. Es decir, que en nuestro español lo traducen como un pretérito perfecto simple, como un pretérito perfecto simple, creó. Pero resulta, y lo repito, los dos primeros versos del Génesis en el texto hebreo no son los que comienzan la historia de la narración, sino que te explican un antecedente, te dicen qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba antes de que se comience a crear, según lo que el autor inicia en el verso 3, recién en el verso 3. Entonces, el verbo bara en bara Elohim debería ser traducido Elohim había creado. En un comienzo o en un principio, Elohim había creado, porque el autor te está explicando esos inicios, esos comienzos. Elohim había creado. Es muy importante la forma de la traducción verbal necesaria para que se entienda desde el texto hebreo que el autor está explicando qué es lo que sucedía antes de que siquiera se comience a crear por lo menos. Eso es lo que pasaba antes de la creación que nosotros conocemos en nuestra cosmovisión bíblica. Entonces, vemos que los dos primeros versos están explicando qué es lo que pasaba antes de la creación como tal. Y esto que ustedes ven aquí, el verbo para, debería ser traducido como un pretérito pluscuamperfecto. Un pretérito pluscuamperfecto, que son esas formas verbales, esas conjugaciones claras para poder explicar lo que se está diciendo acá. En un comienzo, en un principio, Elohim había creado, explica el autor, los cielos y la tierra. Y dice, Behaaretz hoitá tohu babohu. Y aquí viene lo importante, atención. Atención a esto, por favor. Pilas, atención con esto. Tohu babohu. Behaaretz hoitá tohu babohu. El autor dice que la tierra estaba tohu babohu. Y esta fórmula tohu babohu, a continuación, ustedes la van a ver aquí en el texto hebreo de Jeremías, capítulo 4, verso 23. Jeremías, capítulo 4, verso 23, el texto hebreo dice, Raiti et haaretz, behinnech tohu babohu, bel hashamayim ben oram. Aquí aparece el texto hebreo, en el verso 23 aparece la fórmula tohu babohu. Tohu babohu. Resulta, y atención, repito, atención por favor, resulta que la fórmula tohu babohu, así como la escuchan ustedes, tohu babohu, así tal cual como la escuchan ustedes, tohu babohu, es única en la Biblia, porque solamente se repite, o bueno, aparece solamente 2 veces en la Biblia. Aparece solamente aquí en el Génesis capítulo 1, verso 2, y aparece también acá en el texto hebreo de Jeremías capítulo 4, verso 23. Aquí aparece por segunda vez y por última vez la fórmula tohu babohu, para decir, yo he visto a la tierra y he aquí que está tohu babohu, o mira, aquí está tohu babohu. Este contexto de Jeremías, donde el profeta anuncia el juicio al pueblo de Israel y le dice que he aquí la tierra tohu babohu. En este contexto donde el profeta Jeremías utiliza la fórmula hebrea tohu babohu, y yo le llamo fórmula, hay autores que le llaman endiadis, claramente, yo le llamo fórmula porque eso es lo que nos permite resolver este caso. Y el profeta Jeremías en el texto hebreo utiliza la fórmula tohu babohu para dar a entender el caos, el desorden en el que quedaría la tierra por la rebeldía del pueblo. Presten mucha atención a lo que voy a mencionar. El contexto de Jeremías capítulo 3, el contexto de Jeremías capítulo 4, y de hecho desde el capítulo 2, es un contexto donde se le anuncia el juicio al pueblo de Israel, en ese caso al reino de Judá, a la generación aquella, a esa generación específica, se le anuncia el juicio de lo que les iba a suceder. Y entre esos juicios por las rebeliones del pueblo, por las iniquidades del pueblo, que repito, atención,
Lean el contexto de Jeremías capítulo 3 y Jeremías capítulo 4, donde ustedes van a poder observar que el profeta está anunciando el juicio al reino de Judá y a toda la casa de Judá y al remanente que había regresado siglos atrás o años atrás del reino del norte, que también había sido invadido por los asirios mesopotámicos, etc. Vemos entonces que Jeremías, en el contexto del juicio al reino de Judá, entre tantos juicios dice que la tierra quedaría tohu babohu, raiti et haaretz. Aquí aparece raiti et haaretz, tohu babohu, tohu babohu. He aquí, o mira, aquí está tohu babohu, referente a la tierra, tohu babohu. Entonces, la única vez que se repite la fórmula tohu babohu de Génesis capítulo 1, verso 2, la única vez que se repite esa fórmula tohu babohu es solamente en Jeremías capítulo 4, verso 23, porque esta fórmula tohu babohu nunca aparece en ninguna otra parte de la Biblia, en ninguna otra parte, solamente aparece en Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 4, verso 23, para referirse a que la tierra quedaría tohu babohu por la rebelión del pueblo, por las iniquidades, por las injusticias, etcétera, por toda la locura que se estaba viviendo en esos tiempos en el reino de Judá, como el profeta Jeremías, Ezequiel lo habían ya denunciado. Aparece allí entonces tohu babohu. Por ese motivo estamos especulando, y lo decimos así, especulando, con algunas pruebas, creo que serían las únicas pruebas, pero aún así lo mantenemos como una simple especulación, donde el autor hebreo está explicando como un comentario histórico, como algo que sucedía antes de la creación, está diciendo que la tierra estaba tohu babohu. Podemos especular, según el contexto de Jeremías, que también utiliza la fórmula tohu babohu, podemos especular entonces que había algún tipo de civilización, algún tipo de reino, algún tipo de humanidad rebelde que cometía iniquidades, aberraciones, abominaciones, mejor dicho, que tenían las características mismas del pueblo de Judá, según lo que denuncia Jeremías en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces podemos pensar, especular que la tierra estaba tohu babohu por un pueblo rebelde que tenía las características del pueblo de Judá, según Jeremías capítulo 3 y capítulo 4. Y por eso la tierra estaba tohu babohu, por algún tipo de pueblo, reino, civilización, que hizo que la tierra quede tohu babohu. Ellos provocaron eso. El Creador no lo creó. El Creador no creó el tohu babohu. Él no creó ese tohu, él no creó ese tipo de situaciones, ese tipo de eventos. Fíjense quién es el que, qué es, mejor dicho, qué es lo que Elohim, el Elohim de Israel, el de la Biblia, hace, forma, crea. Atención a lo que dice acá en el texto hebreo de Jeremías, capítulo 45, verso 18, porque aquí vamos a demostrar que el Creador no creó el tohu del libro del Génesis, sino que podemos ahora con mayores pruebas especular que en realidad Génesis capítulo 1, el verso 2, realmente está hablando de que la tierra quedó tohu babohu por algún pueblo que había sido rebelde, algún tipo de civilización, algún tipo de humanidad o algo parecido que había provocado ese tohu babohu, porque vemos aquí en el texto hebreo de Isaías, es Isaías 45, verso 15, verso 18, perdón, es el verso 18. Vemos que aquí en el texto hebreo de Isaías capítulo 45, verso 18, se está diciendo que no es el creador el que creó el tohu. Dice acá, Yotzer haaretz beosach hu konenach, lo tohu berach. Y aquí dice que forma la tierra y la hace. Él mismo la establece, la afirma. Y luego dice, lo tohu berach, sin tohu la creó, la ha creado. O sea, está diciendo que el Creador creó a la tierra, la formó, la estableció sin tohu, sin esta palabra tohu. Fíjense por favor, atención, aquí tohu, aquí aparece el tohu. Dice que el Creador no creó el tohu. Él creó a la tierra sin tohu. Él no creó la tierra, Él no formó la tierra, Él no hizo la tierra con el tohu babohu, que aparece en Génesis capítulo 1, verso 2. Es decir, el mismo texto hebreo de la misma Biblia en el profeta Isaías está diciendo que el Creador no creó a la tierra con tohu, ni con babohu, ni con nada de eso.
no está diciendo eso. Fíjense, por favor, la misma Biblia hebrea está diciendo que el Creador no creó este tohu babojo. Él no creó este tohu babojo. Dice que Él formó a la tierra, la creó, la hizo sin tohu, sin tohu. Entonces, con mayor razón, motivos, podemos decir que Génesis capítulo 1, verso 2, aunque lo sigo manteniendo en una especulación, podemos decir entonces con ciertas pruebas, especulando que el texto hebreo de Génesis capítulo 1, verso 2, el verso 2, sí está indicando que hubo un tipo de humanidad, un tipo de civilización, algún tipo de reino o pueblo rebelde que cometió las mismas iniquidades con las mismas características del pueblo de Judá mencionado en el contexto de Jeremías capítulo 3 y capítulo 4. De hecho, desde el capítulo 2 ya se los viene denunciando de todo lo que ellos hacían, las injusticias, abominaciones, aberraciones, etc. Entonces, podemos especular que el verso 2, Génesis capítulo 1, verso 2, sí está hablando de un tipo de humanidad, civilización, que provocó que la tierra quede tohu babohu, porque si el Creador, según el profeta Isaías, está diciendo claramente que él no creó a la tierra con tohu, con este desorden, con este caos, con ese tohu, no creó a la tierra desértica en tohu. Él dice que él no creó a la tierra con tohu. Entonces, ¿quién provocó este tohu babohu? ¿Quién provoca este tohu babohu que vemos aquí en Génesis capítulo 1, verso 2? Si el Creador no lo creó, no formó, no creó a la tierra con tohu, ¿quién provocó este tohu babohu? Por eso es que yo acudo al profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 23, donde utiliza la fórmula tohu babohu, por lo que el pueblo de Israel, o en el caso de Judá, provocó a la tierra. Fue el pueblo de Judá que provocó el tohu babohu en la tierra, según lo que vemos en el profeta Jeremías, y que al final se cumple, de hecho, cuando ya llega Nabucodonosor, etc. Y ni se diga cuando llegan los romanos, unos cientos de años después, y destruyen el templo. Luego Jerusalén le hace un desastre que jamás tuvo precedentes, sin precedentes, ¿no? Una cuestión de locos. Pero bueno, hermanos, tenemos entonces esas pruebas. Y ahora vamos entonces, ahora bien, ahora sí, vamos entonces a la parte sintáctica del texto hebreo de Génesis capítulo 1, en el verso 1 y el verso 2. Vamos a la parte sintáctica, a demostrar gramaticalmente que los dos primeros versos de Génesis capítulo 1 no son narrativos, es decir, el autor no está contando la historia de la narración en el verso 1 ni en el verso 2, sino que en realidad, la narración hebrea de la creación comienza recién en el verso 3. Comienza recién en el verso 3 y eso lo demostramos con facilidad porque el signo verbal o la forma verbal de la narración hebrea que domina la narración hebrea es la única forma verbal narrativa hebrea en la Biblia, es el Vayikdol. El Vayikdol es esta forma verbal. Vayikdol es un imperfecto Yikdol con un Bab conversivo, con una conjunción Bab. Aquí aparece Vayomer, Vayar, Vayikra. Acá aparece otra vez Vayomer por aquí abajo, aquí aparece Vayhi, Boker, por ejemplo. Todo ese tipo de formas que he mencionado, que ustedes han escuchado pronunciar por mí, esas son formas verbales Vayikdol que recién comienzan en el verso 3. Y esas formas verbales Vayikdol son las únicas formas que pueden dominar la narración hebrea. Son las únicas formas verbales que pueden contar la narración hebrea. Otra forma diferente a Vayikdol no tiene la función de contar la historia de la narración, una historia narrativa, no tiene la función de narrar o de contar o de relatar una historia. Otras formas verbales o construcciones gramaticales hebreas diferentes a las formas verbales Vayikdol que empiezan en el verso 3, como ven aquí, Vayomer, Vayar, etc. Formas verbales diferentes o construcciones gramaticales hebreas diferentes al Vayikdol narrativo, lógicamente no van a tener la función de contar la historia o de narrar la historia. Tienen otra función. A eso voy. Aquí en Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz,
Vehaaretz hoitá tohu babohu, vehoshech al pene tehom, beruach Elohim, berajefet al pene hamayim. Esos dos versos que he leído aquí desde el texto hebreo, esos dos versos no están contando la narración. Si ustedes se dan cuenta, el verso 1 y el verso 2 no contienen estos vayictol que yo he encerrado de color azul. Las formas, ustedes no las ven parecidas para nada. El verso 1 y el verso 2 utilizan oraciones nominales complejas y también simples para explicarte algo que sucedía antes de la narración hebrea de la creación. Los dos primeros versos a nivel sintáctico tienen la función de explicar al público lo que sucedía antes de que se comience a crear. Te explica, hey, pilas, esto es lo que pasaba antes. En un comienzo Elohim había creado los cielos y la tierra, pero la tierra estaba tohu babohu. Como ya sabemos, tohu babohu posiblemente se refiere a un tipo de humanidad, de civilización, reino o algo parecido que provocó que la tierra quede tohu babohu, que quede destruida, que quede hecha un caos, porque recordemos que la fórmula tohu babohu, como ya lo hemos demostrado, muy fácil, la fórmula tohu babohu es la que utiliza el profeta Jeremías en el texto hebreo, en el capítulo 4, en el verso 23, para dar a entender, según el anuncio del juicio sobre el pueblo de Judá, para dar a entender que a causa de la rebelión, de la iniquidad, de las locuras del pueblo, la tierra quedaría tohu babohu, quedaría hecha un caos. Es decir, el mismo pueblo de Judá provocó o provocaría que la tierra quede tohu babohu. Por eso estamos viendo que aquí en el verso 2, en el texto hebreo, estamos ante la posibilidad de que hubo una civilización, algún tipo de humanidad, reino, pueblo o algo parecido que provocó que la tierra quede tohu babohu, que quede hecha un caos. Porque debemos recordar, lo demostramos, ya lo hemos demostrado desde el texto hebreo, que el creador no creó el tohu. Él no creó el tohu, él no formó la tierra con tohu. Literalmente lo dice el mismo texto hebreo de Isaías capítulo 45, verso 18. Entonces, hay muchas pruebas para afirmar que el verso 2 posiblemente está hablando de una civilización, humanidad, algún tipo de reino, un tipo de pueblo que se rebeló, cometió iniquidades, que tenían las mismas características del pueblo de Judá y del remanente de Israel o de los que quedaron de Israel allá en Jeremías capítulo 3 y el capítulo 4, que tenían las mismas características de ese pueblo rebelde y por eso la tierra en Génesis capítulo 1, verso 2, tohu babohu, porque si el creador no creó el tohu, ¿quién provocó el tohu sino algún pueblo o algo parecido, verdad? Entonces, esos dos primeros versos, el autor en los dos primeros versos está explicándote, hey, esto sucedía, esto pasaba, esto era así, esto era tal, etc. Te explica, no te cuenta la historia, no te comienza a narrar la creación, te explica qué es lo que pasaba antes de que se comience a narrar la historia de la creación. Entonces, en Bereshit bara Elohim, en un comienzo, en un principio, Elohim había creado, ya sabemos. Bereshit no traduce en el principio, no traduce en el comienzo, porque no se lee Bareshit, sino que se lee con E, Bereshit. El sustantivo Reshit tiene una preposición y esa preposición no tiene una vocal larga del artículo determinado, no tiene la vocal que indica que Reshit tenga artículo determinado. Por eso es que Bereshit simplemente traduce en un principio, en un comienzo, como muchos autores, profesores, especialistas lo han dicho, y además es un tema muy fácil de resolver, demasiado fácil. Y luego dice, ¿no?, que en un comienzo, en un principio, Elohim había creado los cielos y la tierra, dice el autor, pero la tierra estaba tohu babohu, vehoshech al pene tehom, y había una oscuridad sobre la superficie del abismo del Tejón, mientras que el Ruach de Elohim aleteaba sobre la superficie de las aguas. El autor te explica, esto es, en los dos primeros versos, el autor no te narra, no te cuenta la historia, te explica, hey, esto pasaba. Ya Elohim había creado los cielos y la tierra, ya la tierra estaba tohu babohu, algo sucedió, una humanidad la provocó, a algún tipo de civilización, humanidad, provocó el tohu babohu. Y había una oscuridad sobre la superficie del Tejón.
pero el Ruach, el espíritu de Elohim, aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí es cuando recién el creador comienza a crear, según el autor hebreo aquí en el texto hebreo. Vayomer Elohim. Y dice, y dijo Elohim, sea la luz, y llegó a existir la luz. Vaihior, Vaihior, y sigue luego diciendo, Vayar Elohim et Haor, ¿no? Dice Elohim vio la luz que era buena. Es muy raro lo que dice acá, ¿no? Porque no dice, no dijo que vio Elohim que la luz era buena, sino que dice que Elohim vio a la luz que era buena. Es una oración subordinada del tipo sustantiva, que sería como que Elohim, Dios, vio a la luz buena. Es muy extraño lo que dice acá, muy raro lo que aparece aquí, es muy raro. El texto hebreo es muy raro en el libro de Génesis, cosas muy extrañas que a uno lo sorprenden bastante. En el contexto bíblico tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo sabemos que estos dos primeros versos son construcciones de comentario que no están narrando la historia de la creación? Fíjense que las pruebas sintácticas, esas pruebas sintácticas las tenemos aquí en pantalla, en esta sintaxis del hebreo bíblico, y aquí dice que es preciso señalar al respecto 4 cosas. Yo solamente he resaltado 2 puntos, 2 cosas. La primera es que la narración no comienza con catal. La narración no comienza con catal. Es decir, atención por favor aquí en el texto hebreo de Génesis capítulo 1, verso 1. Si está diciendo que la narración no comienza con catal, no comienza con catal, quiere decir que este verbo bará es un verbo tiempo perfecto o catal de la conjugación cal. Son conjugaciones verbales y formas verbales que indican el aspecto, el tiempo, el modo, etc. Entonces, bará, ese verbo bará, crear, es una forma perfecto o catal, catal. A esto se refiere aquí el lingüista diciendo que la narración no comienza con catal. Por tanto, Génesis capítulo 1, verso 1, comienza con un verbo catal, tiempo perfecto o catal. Por tanto, no puede comenzar la narración. No puede comenzar la narración. Miren lo que sigue diciendo, dice, catal inicial indica solo el antecedente. Catal inicial indica solo el antecedente. ¿Qué es un catal inicial? Es exactamente lo mismo que están viendo aquí en el verbo bará. Son vocabularios sintácticos. Un catal inicial es el mismo verbo bará. El verbo bará, repito, es un verbo tiempo perfecto o catal de la conjugación cal, pero es un tiempo perfecto o catal. Este verbo bará es un catal, es lo que vemos allá en la gramática, en la sintaxis, que es un catal inicial. Se le llama inicial no porque deba ocupar la primera posición de la oración, no, por eso se le llama catal inicial, no es por eso, para nada. Un catal inicial no va a ocupar en sí la primera posición de la oración. No se llama por eso catal inicial, no es por eso. Catal inicial es porque precede al inicio de la narración. Precede al inicio de la narración. La narración prácticamente comienza en el verso 3, verso 4, etc. La narración hebrea, repito, que es dominada por formas verbales vajitol o imperfecto con verbo conversivo, comienza recién en el verso 3, Y este verbo catal, que es el verbo bará, este verbo catal es un catal inicial, porque precede o está al comienzo o precede a ese inicio de la narración hebrea. Se le llama catal inicial porque precede al inicio de una nueva narración hebrea que comienza lógicamente con formas verbales vajictol, como es vayomer, vayar, vayikra, vayhi, otra vez vayomer, etc. Son formas verbales vajictol. Ustedes escuchen muy bien, vayomer, vayar,
Vayikra. Esas son las formas verbales narrativas, Vayiktol, que son las únicas que pueden narrar o contar una historia hebrea. Otras formas verbales o construcciones gramaticales hebreas diferentes al Vayiktol narrativo, lógicamente no van a narrar la historia, no van a contar la historia narrativa, van a tener otra función, otra función. ¿Y cuál es la función entonces de este verbo bara, que es un catal inicial? ¿Cuál es la función de él? Dice que el catal inicial indica solo el antecedente, es decir, el verbo bara y la construcción gramatical Bereshit bara Elohim está indicando el antecedente de la historia de la creación. ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué es lo que se está explicando? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que Elohim en un comienzo había creado los cielos y la tierra, pero también pasaba que la tierra estaba tohu babohu, seguramente porque alguien lo provocó, porque sabemos, según el texto hebreo de Isaías 45, verso 18, que Dios no creó el tohu. Por tanto, podemos decir que alguien provocó eso. Es lo que el autor trata de darnos a entender también. Nos trata de explicar que la tierra, por algún motivo, estaba tohu babohu, estaba un caos, tohu babohu. Y también había una oscuridad sobre la superficie del abismo, y el Ruach de Elohim aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces allí dice Elohim, sea la luz. O sea, que te empieza a contar el antecedente, lo que pasaba antes, para llegar al punto en que, por ese motivo, porque la tierra estaba tohu babohu, y porque el Ruach de Elohim aleteaba sobre la superficie de las aguas, por ese motivo es que dijo Elohim, sea la luz, porque eso es lo que pasaba, eso es lo que sucedía, esa es la historia antes de que se comience la creación. Una historia donde la tierra estaba tohu babohu, posiblemente por algo, alguien, grupos, civilización, etcétera, que hicieron un caos total, provocaron el tohu babohu por sus rebeliones, iniquidades, abominaciones. Entonces, tenemos en pantalla, ustedes ven aquí en pantalla, en la sintaxis del hebreo bíblico, podemos ver acá en la página 41 un poco, una muy, pero muy breve teoría de lo que nosotros aplicamos en la traducción del hebreo bíblico. También quiero que ustedes, atención acá, dice que la narración propiamente dicha se inicia con un vayiktol narrativo. Y miren que no vimos el punto número 2. El punto número 2 como la prueba sintáctica de la Biblia hebrea para la traducción y para la explicación que hemos dado. El punto número 2 dice que la narración propiamente dicha empieza con vayiktol. La narración propiamente dicha empieza con vayiktol. Entonces vemos que la narración comienza con vayiktol, no comienza con catal inicial, y acá la narración no comienza con catal. La narración propiamente dicha empieza con vayiktol, es decir, con el vayomer, con el vayar, con el vayikra. También dependerá qué construcción le preceda el vayiktol. Tenemos acá otra vez en pantalla que la narración propiamente dicha se inicia con un vayiktol narrativo y se desarrolla por medio de una serie de vayiktol. Tiene que haber una cadena, un conjunto de vayiktols narrativos para saber que estamos dentro de una narración, porque en otra ocasión el vayiktol puede estar precedido por otra construcción de comentario o alguna construcción en el discurso, y el vayiktol no será narrativo. Entonces son cuestiones ya sintácticas, gramaticales. No queremos hacernos tanto lío por ahora, simplemente demostrar, como lo hemos hecho hoy, o por lo menos observar y especular un poco, con pruebas contundentes, pero especular, que en el texto hebreo de Génesis capítulo 1, el capítulo 1, en el verso 2, el autor parece estar diciendo que había o hubo algún tipo de civilización, humanidad, reino, pueblo, que provocó que la tierra, antes de la creación, en el verso 3, haya quedado tohu babohu, parecido quizás a lo que sucedió con el pueblo de Judá, según el anuncio del profeta Jeremías, que anunciaba el juicio de Israel, diciendo que la tierra quedaría tohu babohu a causa de sus iniquidades, de sus rebeliones, de sus abominaciones. Eso es todo por ahora, mis hermanos. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.